Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga abundantemente. Reciban un poderoso abrazo en el amor del Señor y de la Santísima Virgen María. Voy a tomar 5 minutos de su tiempo para hacer una corta reflexión. El camino de fe ya es bien sabido que es un camino violento. El reino de los cielos es violento y solo los violentos lo arrebatan. Cuando el Señor vino a fundar su iglesia, a dar inicio a su iglesia, fueron múltiples las advertencias que nos dio. Cuando dijo, bienaventurados ustedes cuando los persigan. O sea, habrá una persecución, habrán persecuciones, habrán dificultades, pero dice el Señor que somos bienaventurados cuando estas cosas sucedan. Pero resulta que el ser humano tiene un deseo muy grande de que todas las cosas sean muy placenteras, muy tranquilas, cero persecuciones, cero problemas, cero dificultades. Y a veces se chocan esas dos realidades. La realidad que Jesús nos habló claramente que iban a haber persecuciones, dificultades en el camino de fe para la iglesia y en nuestra vida personal. Y por el otro lado, ese deseo grande que nosotros tenemos de que las cosas estén totalmente bien. Pero bueno, mis queridos hermanos, nosotros somos llamados a permanecer firmes en el Señor, a permanecer firmes en las enseñanzas del Señor. Yo quiero que reflexionemos mucho sobre esto. A veces nosotros, en el afán de evitar el sufrimiento, tomamos caminos diferentes a los caminos que el Señor nos ha trazado. En ese afán, el ser humano, en ese afán de suavizar su vida, de vivirla mucho más tranquilo, pues toma caminos más fáciles, ¿no? Ya el Señor hablaba esto cuando explicó el tema de los dos caminos, un camino muy amplio y un camino muy angosto, que es también pedregoso y lleno de espinas. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el camino que lleva a la gloria? A mí me impresiona mucho, hace un tiempo en mi oración el Señor me ponía muy fuerte en el corazón este momento de Juan el Bautista, un profeta que no ha habido otro como esos, según el mismo Jesús. Y Juan el Bautista tuvo que denunciar a Herodes, tuvo que hablarle a Herodes claramente. Herodes había tomado a la mujer de su hermano como esposa y claro que Juan el Bautista iba y le predicaba, le anunciaba, le decía la verdad, no te es lícito tener esta mujer. Bueno, se molestó la mujer, estaba molesto Herodes, pero Herodes pues como que alguna chispita de fe, algo había en su corazón todavía y no se atrevía a alargar la mano hacia el hombre que él sabía que era un profeta. El profeta le seguía anunciando, pero Herodes finalmente sucumbe ante las peticiones de su esposa ilícita, de la esposa que no tenía que tener, y pues termina cortándole la cabeza a Juan el Bautista. Hay dos caminos que nosotros podemos tomar. Un camino es seguir siendo profetas en un mundo que va en contravía, en un mundo que satisface sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propios anhelos, solamente vive en función de sí mismo. O sea, un hombre que ya se hizo Dios, un hombre que es endioso. Seguir nosotros este camino o seguir siendo profetas anunciándole a este mundo que está equivocado o simplemente conformarnos al mundo. Vi con mucha tristeza hace unos días que pasó el 31 de octubre, Día de las Brujas. Me dio mucho dolor ver cuando los grupos antes hacían campañas, cosas para evitar que la gente siguiera estos caminos y ahora no, ahora ya la gente de los grupos estaban haciendo sus fiestas de Halloween. Yo que trabajo en un ministerio de sanación interior y liberación, les sé decir lo realmente malo que sucede ese día. Las personas no tienen ni la más remota idea de lo que sucede en el mundo espiritual ese día. Nosotros lo podemos ver porque ese es el trabajo que realizamos. Y fue muy lamentable ver cómo muchas personas pues simplemente estaban disfrutando su Halloween. Incluso llegué a ver sacerdotes disfrazados celebrando la Eucaristía. Es una cosa lamentable, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cuáles son esos dos caminos que nosotros podemos tomar? El camino de la cruz, el camino del sufrimiento, donde seguramente no vamos a ser muy gratos al mundo y donde pase lo que dice la Biblia. Alguna vez alguien podrá incluso atentar contra la vida de un discípulo de Cristo. Ya pasa en muchos lugares del mundo, no estamos lejos que pase ahora también en nuestras vidas. O el otro camino es sentarnos a comer con Herodes. Pues bueno, eso es lo que hacen muchos, se sientan a comer con Herodes. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido que le aplauden sus cosas, o sea, toda la calamidad que está viviendo este mundo, todo el desorden que está viviendo este mundo. Hay muchos sectores hoy de la iglesia que por salvar su vida la van a perder. Hay muchas partes, muchos grupos, muchos movimientos, muchos ministerios que por salvar su vida, por querer salvar su vida, van a terminar yendo a la condenación.
Ay, no hables tan fuerte, William, la condenación. Sí, es que eso es un dogma de fe. El cielo, el purgatorio, el infierno son dogmas de fe y por eso los predicamos con toda la tranquilidad. Mis queridos hermanos, yo quiero animarlos a ser firmes en la fe, a permanecer firmes. Fíjese usted que esto no es algo nuevo, esto ha pasado desde siempre. Cuando Jesús le habló a Pedro, resulta que Pedro, en la palabra de Dios, en Mateo, en el capítulo 16, ya en el versículo 17, Pedro precisamente habla con Jesús y le dice que es el Mesías, lo reconoce, y Pedro le dice, bienaventurado tú, y ese día le da las llaves del reino, las llaves de la iglesia, lo nombra fundamento, pues, Pedro, de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y un paso más adelante Jesús estaba contando que tenía que sufrir persecuciones, que tenía que pasar muchas cosas complejas en su vida. Y fíjese lo que hace Jesús, dice, a partir de entonces, voy a leer el versículo 21, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que iban a matarlo, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Como judío, obviamente, se podía mirar las Escrituras, comprender que el Mesías tenía que sufrir. Jesús se los explicó muchas veces en todos los encuentros que tuvo del sufrimiento que tenía que padecer. Pero Pedro prefería conservar la vida de Jesús. Jesús sabía que él tenía que morir, pero Pedro estaba bloqueando esa decisión y el cumplimiento de la comisión que tenía Jesús. Esto impresiona bastante. ¿Qué estaba diciendo Pedro? No, Señor, conformémonos al mundo, pues no vamos, pues no anunciemos, pues no digamos, pues no seamos tan fuertes. ¿Cuál sería el plan de Pedro para salvar a Jesús? No, pues sencillamente no vamos donde seguramente no vamos a caer bien, no anunciemos, no denunciemos. O sea, en otras palabras, Señor, sentémonos a comer con Herodes. Claro que era una tentación, es una tentación que se tiene siempre. Es una tentación que siempre nosotros vamos a tener, de tomar un camino en el que no haya sufrimiento. Pero ese es el camino del Señor. Jesús entonces le dice, versículo 23, pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres piedra de tropiezo para mí. Y escucha la palabra que le dice que es extraordinaria. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Esta es la gran diferencia. Hay una manera como ve Dios las cosas y otra manera como la ven los hombres. Jesús lo tuvo que decir, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la salvará. Esos son los caminos que tenemos los hijos de Dios que podemos definir qué hacer. ¿Qué vas a hacer tú como grupo? ¿Qué vas a hacer tú como movimiento? ¿Qué vas a hacer tú como sacerdote? ¿Qué vas a hacer tú como obispo? ¿Quién quita que algún obispo no tenga tiempo y vea un video de estos? Uno no sabe. ¿Qué vas a hacer tú? Yo tengo decisiones muy tomadas, ¿saben? Y por eso a veces no soy tan popular. La mitad ya se fueron de este video porque saben que siempre predicamos con la espada en la mano y la espada hiere. Penetra hasta lo más profundo y somete a juicio. La cuestión es, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir denunciando a Herodes? ¿Vas a seguir diciéndole a Herodes, no está lícito, no está bien, eso no es correcto? ¿O te vas a sentar a comer con él para que no te moche en la cabeza? Muy bien, hermano. Recuerda siempre esto. El que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda la vida por mí la salvará. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en otra publicación que hagamos. Dios les bendiga. Chao.